Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Y vamos abriendo la Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, porque continuamos el estudio en Mateo capítulo 7. Vamos a orar un momento. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de abrir tu palabra. Gracias porque nos abres por tu palabra los ojos a comprender tus propósitos. Ayúdanos, Señor, para tener el valor de renunciar a lo que nos ata tanto y poner en práctica tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Hermanos, esta es la cuarta sesión sobre cómo puedo yo estar seguro de que soy salvo. ¿Quién de ustedes no ha tenido dudas sobre su salvación? ¿Y sabe cuándo sentimos dudas? Nos pasan que tenemos dudas cuando pasan dos cosas. La primera, cuando miramos para adentro y sabemos que allá en el corazón tenemos guardados que no hemos querido entregar y que hemos fallado. Pero otras veces también nos sentimos mal cuando desde los púlpitos los predicadores se proponen predicar condenación y no enseñan salvación. Se nos ha olvidado predicar sobre el pecado, pero también a veces se nos olvida predicar salvación. Entonces predicamos condenación y como que el predicador se divierte viendo a los hermanos que se sientan en el infierno y como que los sacan del cabello, vuelven y los meten. Y el hermano, y además es que al hombre, al ser humano le gusta tanto ser esclavo, que le gusta que se la pongan imposible para sentirse mal, porque le gusta la esclavitud. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa, hermanos. Pero vamos a remembrar un poco las 3 sesiones anteriores, que hemos visto acerca de cómo estar seguros de que somos realmente salvos. Y ya dijimos que el Hijo de Dios definitivamente es diferente al mundo. Es diferente. Y tenemos la costumbre de buscar diferencias físicas en lo externo, pero las diferencias realmente deben de estar en el carácter, en el espíritu. Claro, cuando uno es algo por dentro, eso se ve por fuera. Si uno no es algo por dentro, puede coger y pintar la fachada, pero es lo que Jesús llamaba sepulcros blanqueados. El Hijo de Dios es diferente al mundo. Aprendimos que nuestra fe, para que usted sepa cómo anda su fe, cómo medir su fe, usted debe acudir a la palabra de Dios y revisar el carácter de Cristo. Nunca debe fijarse en los predicadores, en sus líderes religiosos. Porque si usted piensa, bueno, yo estoy bien porque soy como mi líder religioso, ¿qué tal que su líder religioso ande mal? Que sea un sepulcro blanqueado. Entonces no se arriesgue. Hay que mirar a Cristo y hay que mirar la palabra de Dios, y así sí podemos medir cómo anda nuestra fe. También la Escritura manda entrar por la puerta estrecha y transitar el camino angosto. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Porque cuando nosotros entramos por la puerta estrecha y transitamos el camino angosto, los demás pueden ver que efectivamente hemos sido transformados. Y quien no ha sido transformado va a la perdición. Quien no anda en el camino angosto va a la perdición. Y esa vida nueva que resulta cuando somos transformados da frutos, y los frutos son diferentes a los que dábamos antes de ser transformados. Porque si yo arranco un cactus que da flores muy bonitas, pues, y siembro un manzano, ¿voy a cosechar las flores del cactus? No, cosecho manzanas. Ahora yo puedo comprar un bulto de manzanas y pegárselas al cactus en las espinas y decir esto es un manzano, pero un día las manzanas se pudren y lo que está por dentro sale a flote, ¿cierto?
Lo que hay que hacer es arrancar el árbol y sembrar un árbol nuevo, que el Señor siembre un árbol nuevo cuando somos transformados. Y la única forma de arrancar el árbol viejo es que renunciemos a nuestra vieja manera de vivir. Ahora entonces, cuando se siembra un árbol nuevo y ese árbol produce fruto nuevo, ese fruto es genuino, porque ese fruto nace de la nueva esencia que nosotros recibimos cuando somos transformados. Nuestras pasiones nos dicen, haga así. Nuestras pasiones nos dicen, oiga, si lo insultan, si en la calle le dicen que usted es un feo, contéstele que usted es un doble feo. Pero la obra del Señor nos dice, no, aguántese las ganas, no le conteste así. Dígale, Dios le bendiga. Sonríale, dígale, discúlpeme si le ofendí. Y eso revela que somos personas transformadas. Veamos entonces qué dice la palabra para el estudio de hoy y vamos al quinto aspecto del hecho de cómo saber que de verdad somos hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 leemos así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El quinto aspecto acerca de la seguridad de que somos salvos lo vamos a llamar: nuestra vida debe construirse sobre la roca. Nuestra vida debe construirse sobre la roca, debe estar construida sobre la roca. Antes de continuar, aclaremos un aspecto de este pasaje. Aquí nunca enseña este pasaje que quien construye sobre la arena, es decir, quien oye las palabras del Señor y no las hace, es infeliz. Aquí no dice eso. Tampoco dice que quien construye sobre la roca es feliz. Aquí no dice eso. Porque a veces nos quedamos mirando cuando los de fuera hacen alarde de sus excesos y los vemos que parecen felices y dice, pero mire aquel allá vive, allá está y está feliz. Aquí no dice que el que construye sobre la arena es infeliz y que el que construye sobre la roca es feliz. Aquí dice algo mucho más. Dice que el que construye sobre la roca vive firme, pero el que construye sobre la arena, un día su vida se derrumbará. Es que a veces también pensamos que este pasaje habla solamente de ser felices o no ser felices. No, aquí habla de tener una vida sostenible o tener una vida que un día se derrumbará e irá al abismo. ¿Me hago entender? La verdad es que hay dos caminos, hermanos. Amigos que están escuchando allí por la pantalla, hay dos caminos. Uno va al cielo y el otro va al infierno. Quien construye sobre la roca es un hijo de Dios, reconoce a Cristo como su Señor, hace la voluntad del Señor y va al cielo. Quien construye sobre la arena puede saber que Cristo es el Señor, como lo sabe el diablo, pero no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Por tanto, no hace la voluntad de Dios y entonces será destruido en el infierno. Y no es destruido en el infierno por falta de obras. No nos confundamos tampoco. Es destruido en el infierno porque rechazó la regeneración en Cristo, no vivió la fe de Cristo
Y usted puede evidenciarlo porque sus obras muestran que no es transformado. Puede ser la persona más religiosa del mundo, pero si no ha sido transformado, si no ha sido regenerado, si rechaza la regeneración de Cristo, no va al cielo. Anda la senda ancha. No hace la voluntad de Dios. Y su vida un día se derrumbará. ¿Sabe cuándo se derrumba la vida del perverso? Cuando vienen las pruebas, cuando soplan vientos. Ayer en el devocional recordábamos algo duro, que Dios le dice al pueblo: oiga, allá en el país donde están esclavizados, sigan trabajando, sigan teniendo familia, sigan forjando futuro, porque yo fui quien los mandó allá. Y si ustedes trabajan honrando al Señor, siguiendo sus esfuerzos, un día los devolveré a la tierra prometida. Porque Dios lo lleva a uno a procesos para moldear su carácter, para moldearnos el carácter. La persona que está perdida oye la palabra, pero no tiene cimientos. Por eso su vida se derrumba. Y he visto incluso predicadores justificar cuando un cristiano dice: hoy estoy agarrado con Dios. Y entonces el predicador dice: pero es que hasta el santo Job lo hizo. Hermanos, cuando Job alzó su voz para hablar y tratar de confrontar a Dios, no estaba actuando sabiamente. Estaba actuando como un necio. Generalmente cuando uno está en dificultad y habla, termina embarrándola. Yo no puedo justificarme en lo que hicieron los grandes hombres de Dios cuando se sintieron frágiles y hablaron neciamente para justificar mis necedades. ¿Sabe qué es lo más grande que debiera hacer una persona, sabiendo que con sus obras no compra a Dios? Que si Cristo no paga su culpa va al infierno. ¿Sabe qué es lo más grande que puede hacer una persona que reconoce esto? Bajar su cabeza y reconocer lo que siempre le toca. Y es que cuando se siente impulsado a pelear con Dios, está actuando como un necio. Eso es santidad. Eso es ser santo. A veces pensamos que ser santo es ser como algunos predicadores que parecen perfectos. No. Ser santo es reconocer quiénes somos. Bajar la cabeza y hacer como decía el rey que era conforme al corazón de Dios, el gran rey David, que decía: sí, Señor, yo he pecado. ¿Y había pecado? Sí, claro. Búsquele defectos y le va a encontrar, tal vez más que los suyos, al rey David. Y a veces le encontramos más que los nuestros porque creemos que nosotros somos mejores que ellos, porque no reconocemos los nuestros. El perdido oye la palabra, pero su vida se derrumba porque no tiene cimientos. La palabra de Dios produce algo que se llama fe. Y la fe es lo que impide que uno se derrumbe cuando le llegan las dificultades. Es la fe. ¿Cuántos hay hoy en día que oyen la palabra de Dios, pero esa palabra no ha creado fundamento a sus vidas? No ha creado fundamento en su familia, en su trabajo, en sus finanzas, en su relación con los demás. Y cuando vienen las dificultades se derrumban. Dios tenga misericordia, porque de otra manera irán al infierno. Hermanos, cuando este servidor se para en el púlpito y le dice: hermanos, cuando está en la iglesia, esté en la mayor quietud, en la mayor reverencia, controle sus niños. No lo hacemos porque a mí personalmente me moleste que un niño corra, no. Es porque si usted no enseña a sus hijos disciplina, mañana no se queje cuando sea grande y no camine para donde usted quiere que camine. Si
Si uno no disciplina a los hijos, ellos no crecen reconociendo límites. Y lo que hoy quiere la sociedad perversa es que el mundo no reconozca límites. ¿Para qué? Para que todos estos que destruyen las ciudades salgan como borregos a hacer la voluntad de quienes los financian. Hermanos, los dirigentes son expertos en hacer borregos, que no piensen, que no estudien, que no reconozcan sus faltas. Y a eso lo llaman libre desarrollo de la personalidad. Es que ese tipo de personas son muy fáciles de gobernar. Basta tenderles un bocado de comida miserable y ya los tienen. Con todo respeto, hay muchas personas que basta con que les den viáticos y para tinto y hacen todo el lobby que quiera. Hermanos, los hijos de Dios no somos así. Los hijos de Dios, sin importar la circunstancia que estemos pasando, echamos cimientos, nos arraigamos, nos levantamos y si nos caemos nos paramos y echamos para adelante una vez más. ¿Quién de nosotros no se ha caído? El problema no es caerse, sino quedarse postrado. Yo puedo predicarles hoy para que ustedes me aplaudan, puedo darles un discurso atractivo, puedo contarles historias sentidas, hay historias muy bonitas, ¿no? Eso pululan por las redes sociales las historias de perros, las historias de gatos, y podemos salir. Hoy se habla más de las frases de, ¿cómo se llamaba? El que tenía 48 clases de piojos en la cabeza cuando murió, Bob Marley, porque dijo algo que parece sabio, pero su vida no fue sabia. No tenía mucho para decirnos. Cuando murió tenía más de 800 piojos en su cabeza y como de 40 y pico, 50 clases de piojos. Eso no es sabiduría, eso es abandono. Eso es negar la bondad de Dios. Pero él dijo alguna vez una frase y eso pulula por las redes. El que construye sobre la roca, ese se mantendrá firme el día que vengan las dificultades. El que coge la palabra de Dios y se aferra a ella, ese no se caerá el día que soplen los vientos. No importa de qué tamaño es el viento. Tal vez algunos, cuando hablamos así pesadito, me dijo un hermano que día hoy que estaba mandando unos directos de derecha, ¿no? Cuando hablamos así pesadito, algunos dirán, bueno, yo como que mejor no regreso a esa iglesia. Mejor como que este domingo me voy para allí porque como que van a bendecir billeteras por allí en otro lugar. Nos gusta la comodidad, nos gusta que nos hablen bonito, hermanos. A mí también me gusta hablar bonito porque me gusta ser amigo. Pero tenemos que reconocer lo que nos toca para andar por la puerta estrecha. Mi deber es predicar sobre Dios, sobre el carácter de Dios, sobre su santidad, sobre lo terrible que es el pecado. Y nuestro deber es obedecer los mandatos del Señor y ser santos. Ese es nuestro deber. Claro, cuando su carácter lo traicione y se sienta que falló, no se quede tendido, porque Cristo pagó por su culpa. Levántese, porque Él está dispuesto a dejarle una vez más que se levante. Porque Él no le ama a usted porque usted sea perfecto, sino porque Él es perfecto. Él no le ama por qué hace usted o quién es usted, sino por quién es Él y qué hizo Él por usted. No se confíe, sin embargo, de parecerse a su líder religioso, a los de su grupo religioso para ser salvo, para saber que es salvo. Porque ellos pueden estar equivocados. Su líder puede haber torcido la sana enseñanza, la sana doctrina y andar mal. El único espejo para verse y saber si es o no salvo es la Biblia, la palabra de Dios. Seguir los pasos de Jesucristo
y el testimonio que dé el Espíritu Santo a su espíritu personal de que usted es salvo. Porque el Espíritu da testimonio a su espíritu de su condición. O si no, aquellos que son hijos de Dios revisen sus conciencias, a ver si no es verdad. Que cuando damos un paso en falso, el Espíritu Santo toca la conciencia. Porque el Espíritu Santo usa la conciencia de los hijos de Dios, así como el cuerpo usa el dolor para indicar que hay enfermedad, o usa la fiebre. Quiero invitarle, hermanos, a que nos veamos en ese espejo, el espejo de la palabra de Dios, el espejo del Espíritu Santo, el espejo del testimonio que da el Espíritu Santo, para reconocer que hemos sido transformados. Si no, entonces hoy este es un llamado a pedir misericordia para que Él nos transforme. Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, alguien puede decir: yo siento en mi corazón que soy salvo. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, así que no se confíe. Por eso debemos ir al testimonio de la palabra de Dios para reconocer que somos salvos. Si construye sobre la roca, es salvo. ¿Cómo se da cuenta que está sobre la roca? Llegan vientos, ¿y qué pasa? No cae. ¿Ustedes creen que los vientos vuelven? Volverán, hermanos. Pero el que está sobre la roca no cae. Los cristianos de verdad no son aquellos que llevan un aviso en su carro que dice, o en su triciclo, o en su bicicleta, que dice: sonríe, Cristo te ama. Eso no es un reflejo de que alguien es un cristiano de verdad. Bueno, algunas veces decían que el que haga eso es porque eso es reflejar la fe. No. A veces son modas religiosas. Tampoco es un cristiano de verdad aquel que se pone una camiseta con un texto de la Biblia o con un sonríe, Cristo te ama. No son cristianos aquellos que no se pierden un concierto y a veces hasta saltan más que los demás allí en el concierto. No, eso no es un reflejo de ser un buen cristiano. Bueno, tal vez un buen cristiano lo haga, pero eso no es la evidencia de que somos cristianos. De hecho, hay algo notorio, y no se vaya a sentir mal ninguno. Hay algo que este servidor, que es tan ligero para pensar mal, observa, y es que regularmente las personas que más saltan en los eventos son demasiado inestables. Viven demasiado inestables. Por eso necesitan tener cada 8 días un evento, o si no están fundidos. Tampoco son buenos cristianos aquellos que no se pierden el evento que cada vez ocurre con un predicador famoso. Tampoco el que nunca falta a la iglesia, aunque es un deber congregarnos. Pero asistir a la iglesia no es el reflejo de que somos buenos cristianos. A un buen cristiano le corresponde asistir a la iglesia y Dios lo bendice. Pero el asistir no es el reflejo de que es un buen cristiano. Eso no basta. Es necesario caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios, Él nos guía y nos lleva a su gloria cuando regrese para juzgar al mundo. Pero ocurre que cuando vengan las pruebas no nos destruirán. Los cristianos de verdad bajan su cabeza y se doblegan ante la persona y las órdenes del Señor. Y esas personas, como honran a Dios y siguen sus órdenes, esas personas honran a sus padres, sin importar quiénes son ellos. Conozco personas que han llegado a la iglesia y han superado situaciones de violación en su misma casa, por sus mismos padres. ¿Y cómo lo superan? Porque Dios ha transformado sus vidas, ha cambiado sus vidas. Esas personas aman a sus enemigos y oran por ellos.
Esas personas que son hijos de Dios, entonces se ve por fuera algo hermoso, y es que no exhiben su cuerpo con sensualidad. No se ofrecen al mejor postor. Es triste, hermanos, porque las pasarelas se han convertido en mercados baratos de sensualidad pecaminosa. Los hijos de Dios huyen de esas cosas. Si usted viste con pudor, es que a veces nos alegramos porque tal actriz, tal actor dice que es cristiano, sigue viviendo tal y cual, como un amigo por ahí que estudió con una hermana nuestra y que se convirtió, entonces dejó de decir groserías y entonces le quitaron el trabajo en la cadena radial, en la cadena de televisión grande, y entonces le tocó volver a decir groserías. Y alguien me dijo, es que le tocó, no es que si no le quitaron el trabajo. Y yo le dije, pero luego no tenía yo una cadena de restaurantes. No, es por la ambición que uno vuelve a decir groserías. Es por la ambición que uno vuelve por sus viejos pasos. No es por necesidad. ¿Qué nos leía el hermano Alberto? No te vayas a Egipto, quédate aquí. ¿Y qué hizo el Señor? Por cada grano que sembró, obtuvo 100. Esa es la máxima tasa de rendimiento que está escrita en la Biblia. Le dio la máxima tasa de rendimiento. Si un hijo de Dios, si una hija de Dios, si un hijo de Dios viste con pudor, la ropa será un marco para su cara. Y esa actitud honra a Dios. Pero si la ropa de alguien es el marco de su cuerpo, la sensualidad es su propósito, y esto es pecado. Y Dios odia que los suyos amen los deseos de la carne, porque entonces Dios odia la sensualidad. No me lo tome a mal. Yo no tengo la costumbre de juzgar. Si alguien está saliendo garroteado aquí, soy yo, hermanos, porque me cuesta no ser arrogante. Hay hombres que predican como pocos y viven en todo tipo de excesos carnales. Algunos grandes predicadores incluso tienen bares privados. Algunos son dueños de canales de pornografía y algunos no los tienen porque no tienen suficiente plata, pero consumen sus productos. Ayer pasé un dolor muy grande. La esposa de un hombre muy reconocido como predicador de una de las iglesias más grandes de alguna ciudad, que no voy a mencionar, se quitó la vida. Eso es duro, eso es triste, hermanos. Hicieron un emporio económico, se les derrumbó y ella se quitó la vida. Los hijos de Dios nos quebramos. Pero cuando nos aferramos a Dios, Dios nos saca del hueco, y lo más rico de estar en el hueco es salir de él. Saber que Dios nos sostiene. No sé, no estoy juzgando que ella lo hizo por eso, ni más faltaba. Estoy simplemente continuando con un tema. Hay personas que cuando oran a Dios solamente están pidiéndole al Señor por una camioneta de X características, de la marca más costosa, y algunos, si no la tienen, cuando ven pasar una bota en la baba por ello. También hay hermanas, hay damas que fungen de pastoras, pero es triste que no se diferencian en nada de una actriz de Hollywood que es capaz de desnudarse para ganar dinero. Ni en su actitud ni en su falta de pudor para vestir se diferencian. A veces usamos el púlpito más como marionetas de un sistema que como alguien que está comunicando palabra de Dios. Nunca los conocí, dice el Señor, construyeron sobre la arena. Ahora, también hay quienes tienen temor de morir. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene temor de morir? Yo sí.
Olvídese, hermano, a mí me pone una pistola y puedo salir corriendo, yo salgo corriendo. Y créanme que me la han puesto. Hay quienes tienen temor de morir, pero sin embargo prefieren ser asesinados antes que negar a Cristo y mueren por ello, porque su casa está fundada sobre la roca. Porque aunque tienen miedo de morir, prefieren morir que negar a Cristo. Y negamos a Cristo cuando amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Muchos se creen radicales porque usan una camiseta con un buen mensaje cristiano, o porque no se miden en recursos para pagar la entrada a un concierto o para ver a un predicador famoso. Y el Señor muchas veces dirá: tu dinero perezca contigo. Así dice la Escritura, ¿cierto? Ser cristiano radical, hermanos, es primero haber sido transformado por Cristo y su palabra. Luego, vivir en santidad, hermanos. Y no es ser fanáticos. Es triste que cuando un cristiano se vuelve fanático, se vuelve estorbo para que el cristiano que es débil camine con Dios, o para que el que está perdido encuentre la luz. El cristiano fanático se para en la puerta a seleccionar quién entra a la iglesia y quién no entra. Había una iglesia donde la esposa del pastor tenía una costumbre: se paraba en la puerta, con 1 metro le medía el cabello a las hermanas a ver si era digna de entrar al templo o no. Eso es ser fanático. Pero el cristiano que es santo se le nota en lo que se pone, en cómo habla, pero sobre todo en cómo piensa, cómo asume la vida, cómo actúa frente a la palabra de Dios, qué piensa de sus propios pecados. ¿Sabe cómo hace un cristiano radical? Dice: sí, Señor, yo he pecado. ¿Y sabe qué hace un cristiano radical? El otro cristiano le tiende la mano al que ha caído. No lo hunde, le tiende la mano. ¿Cuántos dicen amén? Haber sido transformado es seguir a Cristo, vivir su palabra, vivir en santidad, es obedecer, es saber que aunque amamos la vida en este mundo, estamos dispuestos a morir antes que negarlo. Es terrible cambiar a Dios por una botella de licor, por unos pesos de más en un negocio. Es terrible que un cristiano esté haciendo trampa para ganarse unos pesos de más. Es terrible que haga negocios turbios para ganarse, para comprarse el carro de lujo o una casa de lujo. Ese no es un cristiano radical, es mundano y es carnal. Si yo me convenciera del Espíritu Santo, si usted se convenciera del Espíritu Santo, si nos convenciéramos de la santidad legítima, caeríamos postrados ante Dios suplicando con lágrimas su misericordia. Reconoceríamos que hemos sido rebeldes, carnales y paganos. Y diríamos, como dijo un niño alguna vez: habla, Señor, que tu siervo está aquí para obedecer. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La Biblia es mucho más que un conjunto de historias que inspiran. La palabra de Dios es la vida, y rechazar sus mandatos es un camino seguro a la muerte, porque se rechaza la vida. Quien construye su vida sobre la palabra de Dios aprende, escuche bien, aprende a amar a Dios, aprende a amar a su familia, aprende a amar a su prójimo aunque se declare su enemigo, aprende a amar a los niños abortados. Por eso no le da un voto al que promueve el aborto. Así le proponga la mejor propuesta de justicia. Ayer les decía en el devocional: nuestros líderes nos mintieron, porque siempre después de que se montan hacen lo que se les da la gana. Nunca se congracia con los que persiguen la verdad, al contrario, defiende la verdad a una costa de su vida. Bueno, la verdad no necesita ser defendida. Uno enarbola la verdad, no es por el bien de la verdad, es por el bien de uno.
para que Dios tenga misericordia y le tienda su mano y haga que su vida esté construida sobre la roca. Una persona que es fanática, un cristiano que es fanático, es un fariseo. Rechaza a los demás y es capaz de matar por defender lo que cree. Eso le pasa a los musulmanes, ¿cierto? Matan por defender lo que cree, pero eso han hecho muchos cristianos. Uno de los errores que cometió el gran Martín Lutero fue defender la fe con la espada. Eso es un error. Pero le pasó a Isaac, ¿no? También Dios le dijo no vaya a Egipto, pero algún día sí fue a Egipto, ¿cierto? Y casi le quitan la mujer. El faraón se le iba a quitar. Un cristiano que es radical está dispuesto a morir por lo que cree y lo hace amando a sus verdugos. No odia al que pervierte y persigue la verdad, odia el pecado, pero ama al pecador. Un cristiano radical alza el pendón de la verdad para que todos lo vean, aunque eso le cueste la vida. Eso hace un cristiano radical. Yo quiero preguntarle, ¿qué tipo de cristiano somos usted y yo? Bueno, por favor no me juzgue a mí, déjeme que yo me juzgue, pero juzgue también su condición, su carácter, para estar seguro de quién es. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, gracias, porque nos concedes el privilegio de vernos al espejo de tu palabra, para reconocer cuál es nuestra condición espiritual. Danos la bendición de saber que estamos del lado de la santidad, antes que del lado de la mundanalidad. Y ayúdanos a ser hijos que reconocen la condición para ser cada día más santos, más apegados a tu palabra, y que cuando vengan las tempestades no caigamos destruidos, sino que nos mantengamos firmes porque estamos sobre la roca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos ustedes allí también. Bendiciones.